Seguimos el recorrido de la arteria aorta descendente y ya nos habíamos ido muy para abajo, pero realmente no hay que dejar de mencionar dos de las ramas principales de la arteria abdominal, descendente abdominal, ¿sí? Que van a ser las arterias renales, ¿de acuerdo? Tenemos una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda, ¿de acuerdo? Que cuando lleguemos al aparato urinario, al sistema urinario, nos daremos cuenta que estas arterias, como lo que sucede en los pulmones, que tenemos, por ejemplo, hablando de los bronquios, ¿no? Tenemos los bronquios principales y una vez que los bronquios principales penetran a los pulmones, se dividen en bronquios lobares y así sucesivamente. Aquí en el caso, si esto lo extrapolamos como ejemplo en las arterias renales, vamos a encontrar una naturaleza más o menos similar. Una vez que las arterias renales penetran el hilio renal, se van a empezar a dividir en arterias segmentarias, posteriormente en arterias arcuatas y finalmente en arteriolas, que son las que van a llevar el contenido de la sangre para ser purificado por los riñones. Pero esto ya lo hablaremos posteriormente cuando lleguemos a la parte de del sistema urinario. ¿De acuerdo? También tenemos ramas secundarias como las arterias lumbares, ¿no? Que se van a encargar también de irrigar a los músculos propios de la región abdominal, la región lumbar, ¿sí? Pero aquí una de las cosas que vale la pena reconocer ya llegando a la parte final de la arteria aorta descendente, ¿sí? Que dijimos en L4, L5, es la bifurcación que sucede justo a ese nivel L4, L5 en dos arterias principales. Una de ellas es la arteria ilíaca común derecha y la otra rama es la arteria ilíaca común izquierda. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que a nivel de L4, L5 la arteria aorta abdominal corta su camino y se divide en dos arterias ilíacas comunes. Esas dos arterias ilíacas comunes son muy cortas, realmente, son muy gruesas, pero en longitud son muy cortas porque se vuelven a dividir inmediatamente, ¿sí? Se vuelven a dividir en, así como las carótidas comunes se dividían en carótida externa y carótida interna, acá abajo las arterias ilíacas también se van a dividir en ilíaca interna y en ilíaca externa, ¿de acuerdo? La arteria ilíaca interna se va a encargar de irrigar a todos los órganos que están dentro de la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que vamos a encontrar ramas terminales que van a la vejiga, que van al útero en el caso de la mujer, que van también, hay algunas inclusive ramas rectales, hay otras ramas que van a irrigar a los órganos propiamente masculinos como la próstata, etcétera, ¿sí? Todas estas ramas secundarias que van a tener la función de irrigar todos los músculos y las estructuras anatómicas del aparato urogenital que están adentro de la pelvis van a ser ramas de la arteria ilíaca interna. Por otra parte, la ilíaca externa, que es la otra rama de la arteria ilíaca común, esa arteria cuando llega a la ingle, ¿sí? Es decir, a nivel de la articulación coxofemoral, ¿sí? Se va a convertir o va a cambiar de nombre y se va a convertir en la arteria femoral, ¿de acuerdo? Que ya reconocemos como el vaso sanguíneo principal que va a irrigar a los músculos del muslo, ¿de acuerdo? Pero incluso aquí mismo en la arteria femoral vamos a encontrar también ramas recurrentes y ramas secundarias que también van a favorecer la irrigación a los músculos de la región lateral y posterior del muslo, ¿sí? Por ejemplo, esta que sería la arteria femoral principal, ¿sí? Se va a dividir en otra rama que es la arteria femoral profunda, ¿sí? Y en otra subrama también que va a ser la arteria femoral circunfleja o descendente, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos, si se fijan, otras subramas de la arteria femoral, ¿sí? Que también son circunflejas y también algunas otras ramas recurrentes, ¿sí? Que surgen a partir ya de este gran vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Como la pudenda externa, la pudenda interna, ¿sí? Etcétera. Bien, entonces, hasta aquí, si se fijan, tenemos cubierta parte por lo menos de esas ramas perforantes de ramas perforantes arteriales que van a penetrar en la región del muslo hasta que llegamos aquí a la zona de la rodilla, ¿de acuerdo? Importante reconocer como situación anatómica, ¿sí? La rodilla por la parte de adelante, tal cual se conoce como rodilla, ¿sí? O por lo menos la región rotuliana, pero por la parte de atrás, si tocamos la parte posterior de la rodilla, vamos a encontrar que tenemos un hueco, ¿de acuerdo? Ese hueco, que se va a sentir más suave que adelante, ¿sí? Se va a llamar hueco popliteo, ¿de acuerdo? Y en ese y a través de ese hueco popliteo va a transcurrir otra arteria muy importante que posteriormente se va a dividir en las ramas principales que van a irrigar a las estructuras de la pierna. Esa arteria de la que estoy hablando ahorita justamente es la arteria poplitea. Y entonces tenemos la arteria poplitea derecha y la arteria poplitea izquierda, de la cual pues van a salir ramas también laterales que van a bordear también la región rotuliana, ¿sí? También van a salir ramas inferiores, ¿sí? Que también van a corresponder a eh, la región tibial, ¿de acuerdo? Una vez que la arteria poplitea pasa el hueco popliteo, entonces ya se divide ahora sí en la arteria tibial posterior y anterior, ¿sí? Perdón, en la arteria tibial posterior y esta que sería la arteria tibial anterior, ¿sí? Y también en la arteria peronea, que serían las ramas principales que se van a encargar de la irrigación de los músculos y las estructuras anatómicas que se encuentran a nivel del miembro inferior, a nivel de la pierna, ¿de acuerdo? De ahí, eh, una de las arterias que habíamos mencionado, que es la tibial anterior, va a arrojar unas ramas terminales que al final se van a encargar justamente de dar irrigación a la región tarsiana, ¿sí? A los metatarsos, ¿sí? Y finalmente a las falanges de los ortejos, ¿de acuerdo? Que serían propiamente ahora sí las arterias digitales, que en este caso tenemos arterias digitales dorsales y también tenemos arterias digitales plantares, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta en este sentido que en el caso del pie sería dorso y planta, ¿de acuerdo?